informaciones más destacadas de la jornada en el ámbito internacional. Adelante. El precandidato republicano Donald Trump visitó la frontera con México. El magnate aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso de construir un muro que impide el acceso de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos. El ejército turco bombardeó posiciones del Estado Islámico en Siria. Además, el gobierno de Erdogan le ha permitido a Estados Unidos que utilice una de sus bases militares para atacar a los terroristas. La NASA descubrió Kepler, un planeta similar a la Tierra, ubicado a 1400 kilómetros años luz. Según las investigaciones, es habitable y tendría una estrella similar al Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Nicolás Salazar. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Comenzamos el programa. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde en el análisis. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Vamos a comenzar hablando de Guantánamo. Es paradójico, pero una cárcel que supuestamente castiga a aquellos que han atentado contra los derechos humanos, pero dentro de esta prisión hay muchos cuestionamientos. Sí, bueno, empezando por el hecho de que son gente que está ahí sin juicio, sin proceso, ¿no? Son gente que ha sido capturada. Recordemos, después de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, se dedicaron a capturar una serie de personas consideradas peligrosas, ligadas a Al Qaeda, y están ahí retenidas, sin proceso, sin juicio. Varios han sido liberados, ¿no? Pero todavía quedan varios. Recordemos que algunos, por ejemplo, se fueron a Siria. El presidente Mujica de Uruguay, fueron a Uruguay, quiero decir. El presidente Mujica, cuando era presidente, aceptó acoger a dos presos de Guantánamo, ¿no? Hay unos también que han sido liberados y que han vuelto a las andadas, si se quiere, pero que efectivamente en general representa un problema de ilegalidad, ¿no? Y la promesa de Obama en su momento era de cerrar esta prisión. Justamente vamos a abordar este asunto en el siguiente informe, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Casa Blanca ha afirmado, ya ha afirmado que está ultimando detalles del plan para cerrar precisamente esta polémica cárcel, abierta, como bien lo decía Francisco, el año 2002, y en la que hay algunos presos sospechosos, sí, sospechosos, no hay juicio, no hay sentencia, no hay proceso en muchos casos de terrorismo. Vamos a ver el informe. La Casa Blanca ultima los detalles para un plan de cierre de la prisión militar de Guantánamo en Cuba, donde Estados Unidos detiene en la mayoría de los casos sin procesamiento a sospechosos de terrorismo, según el portavoz presidencial John Ernst. La administración está, de hecho, en la etapa final del proyecto del plan para clausurar en forma segura y responsable la prisión de la Bahía de Guantánamo, para presentarlo al Congreso, dijo Ernst. Una vez finalizado, el plan debe ser sometido al Congreso, donde los republicanos, que son mayoritarios en las dos cámaras, siempre se han opuesto férreamente al cierre de esa prisión. El presidente Barack Obama hizo del cierre de la controvertida prisión en la isla de Cuba una prioridad desde que asumió el cargo en 2009, pero el plan enfrentó numerosos obstáculos, incluida la oposición del Congreso a la transferencia de los detenidos a prisiones en Estados Unidos. El gobierno cubano se opone al mantenimiento de la prisión militar en Estados Unidos, país con el cual restableció relaciones diplomáticas. Durante su viaje a Washington el lunes pasado, el canciller cubano Bruno Rodríguez pidió que se restituya el territorio a Cuba. La intención de Obama de cerrar esa prisión lo puso entre la espada y la pared, en contraste con la buena racha que tiene últimamente, con el aval de la Corte Suprema a su programa de salud Obamacare y el logro del acuerdo nuclear con Irán. En la cárcel de Guantánamo hay actualmente 116 detenidos, 52 de los cuales
Están propuestos para ser trasladados si se cumplen los requisitos de seguridad establecidos, la mayoría de ellos de Yemen. Y debido a la situación de inestabilidad que existe en ese país árabe, la Casa Blanca prefiere enviarlos a otras naciones en lugar de repatriarlos. La pregunta es, Francisco, ¿hay posibilidades en Estados Unidos de tener a estos presos en otras cárceles? Porque se creó efectivamente Guantánamo para estos presos de terrorismo, ¿no? En la lucha global de Estados Unidos y la coalición. Claro, pero como se decía en el reportaje, en realidad eso depende de lo que vaya a decidir el Congreso, ¿no? Y ahí los republicanos son bastante reacios, ¿no? Ponen nuevamente a Obama a prueba, ¿no? A los republicanos, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que esta cárcel fue creada por Bush, ¿no? En la época de Bush, y entonces, digamos, justificando que era la lucha contra el terrorismo, muchos de esos presos incluso fueron en un momento dado en algún momento pasaron por prisiones en Polonia, por ejemplo. Algunos países europeos prestaron su territorio para el paso de estos presos, que incluso algunos fueron torturados, ¿no? Y aquellos que torturaron, por paréntesis, aquellos que torturaron fueron castigados, porque hubo también en Estados Unidos algunos procesos, ¿no? Lo que pasa es que hubo, digamos, una justificación por parte del gobierno norteamericano diciendo que el sistema del lo que llaman el waterboarding, o sea, que poner al preso, hundir la cabeza en un recipiente con agua, ¿no? Y después sacarlo, ¿no? Entonces decían, eso no es tortura, esto es una cosa límite, pero no es tortura, ¿no? Y ahí digamos, hubieron médicos que se prestaron también a esa postura, ¿no? Pero en todo caso, toda esta situación obviamente no es legal, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, derechos humanos e incluso de punto, digamos, bueno, derecho internacional, ¿no? Por eso es algo que Obama, cuando fue una de sus promesas, ¿no? Pero ya estamos en 2015 y todavía no ha podido cumplirla. Ahora, ¿no? ¿en qué etapa se encuentra entonces? Porque claro, desde Estados Unidos las informaciones llegan en el sentido de que se están ultimando detalles, pero la cuestión política es tan fuerte que se sabe que los republicanos probablemente van a rechazarlo. Es decir, por eso te preguntaba si hay otras prisiones que tengan las condiciones para recibir estos presos, o ese tema no se está viendo hasta que no haya una idea clara de que se va a cerrar. Bueno, en todo caso, si van a prisiones norteamericanas, tendría que ser, en este momento podrían ser juzgados, ¿no? Ya, Claro, este es como el limbo, digamos, claro, ¿no? porque están en un limbo jurídico, ¿no? Están ahí, digamos, detenidos, pero sin que tengan derecho a un proceso. Así es. Entonces, y ahí se viene otro problema para Estados Unidos, imagino, porque muchos de ellos también habrán sido presos injustamente, ¿no? Bueno, claro, el tema está en que ahí, bueno, entonces la Fiscalía va a tener que reunir pruebas contra ellos, no va a ser fácil, seguramente, porque muchos están ahí por sospechas, en realidad, sospechas de terrorismo. No es que necesariamente se les atribuya actos concretos, ¿no? Entonces no va a ser fácil para la Fiscalía encontrar pruebas. Entonces, en realidad, en todos los casos, quiero decir, ¿no? Y en resumen, está más lejos de lo que se piensa esta posibilidad. Sí, bueno, como una vez más, todo depende de lo que vaya a decidir el Congreso. El Congreso al respecto. Bueno, agregar, y ayer lo dijimos también, que es una de las solicitudes de Cuba en estas buenas migas con Estados Unidos, ¿no? Una de las condiciones. La primera, acabar con el embargo. La segunda, cerrar Guantánamo. Y la tercera, que se respete su soberanía. Indicar también y recordar que son $4.000 anuales los que paga Estados Unidos por ese territorio, ¿no? Algo sumamente irrisorio. Como decía ayer, el gobierno cubano se rehúsa a recibirlos, ¿no? Salvo una vez lo recibió por un error. Pero el gobierno cubano... lo cobró por error. Por error. Fue un error y recibieron el dinero por error. Pero si no, no lo reciben. Y así sean 100.000, creo que igual, ¿no? Claro. Es un simbolismo. Bueno, vamos a seguir con informaciones de Estados Unidos. El precandidato presidencial republicano Donald Trump ha llegado a la frontera con México para insistir en que es necesario construir un muro limítrofe, ya que asegura, tiene pruebas de que México envía a sus criminales a su vecino país. El aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, el precandidato republicano Donald Trump, llegó a la ciudad fronteriza